Y este cuidado viene obviamente desde el amor, cuidamos a alguien en la familia desde el amor, desde el cariño, desde el agradecimiento, pero eso no quita todo lo que significa que tu vida cambia radicalmente porque las personas a las que hay que cuidar en una medida menor o mayor se vuelven dependientes de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 12 de Todo Comunica, esta producción de Confam que llega hasta ustedes gracias a 121. Estoy muy contenta de estar nuevamente reunidas con mis amigas Elena y Julia para hablar hoy de un tema muy interesante que yo creo que muchas de las personas pues o han vivido o van a vivir, que son los cuidados del cuidador. ¿Cómo están? Pues como dices, muy contenta, muy agradecida de todas las personas que nos escriben en las redes sociales, que nos han mandado sus mensajes, y justamente este episodio nace pues de esos mensajes que nos preguntan mucho qué pasa con esas personas que tienen al cuidado o están al cuidado de alguien, pero que se sienten cansadas. ¿Y quién las cuida a ella? Nah. Que justamente es esa pregunta. Sí, y es un tema que particularmente creo que nos ha tocado a nosotras y nos ha tocado de forma cercana, pero también, como decías, de alguna u otra manera nos va a tocar. Si no nos ha tocado, nos va a tocar, porque nadie está exento de cualquier situación que pueda derivar en cuidar a otra persona, ¿no? Y este cuidado viene obviamente desde el amor, cuidamos a alguien en la familia desde el amor, desde el cariño, desde el agradecimiento, pero eso no quita todo lo que significa que tu vida cambia radicalmente porque las personas a las que hay que cuidar en una medida menor o mayor se vuelven dependientes de ti, ¿no? Y entonces las dinámicas que sucedían en casa ya no son las mismas y empiezan a cambiar. Eso cuando toca cuidar a alguien de manera súbita, pero también hay personas que cuidan a un hijo recién nacido con problemas y que prácticamente el resto de su vida se vuelven cuidadores, cuidadoras, y la vida te cambia completamente cuando toca asumir este papel. La intención de este episodio es que podamos platicar de esto, pero también de ver qué herramientas desde la comunicación podemos compartirles que nos han funcionado y que también no nos han funcionado y que creemos también desde lo que hemos estudiado, desde lo que hemos leído, que les pueden funcionar. Sí, bueno, pues creo que es un tema muy interesante porque tiene mucho que ver con el último episodio también del que hablábamos de la sobrecarga, que muchas veces, bueno, para empezar, a las mujeres se nos ha asignado ciertos roles. Cuando nace un bebé, pues es lógico que la mamá cuida al bebé, pero cuando los padres empiezan a hacerse mayores, también es lógico que la hija cuida al papá, o a la mamá, o a los que haya, ¿no? Porque los hijos están en otras dinámicas y pues la hija puede. Entonces, creo que tiene mucha relación con lo que hablábamos la otra vez de la sobrecarga. Y bueno, decíamos en esa ocasión, pues hay que externarle a la familia pues lo que necesitamos, pero a veces las familias no responden o no pueden, ¿no? Simplemente, pues hoy estamos viviendo en un entorno donde las familias ya son menores. O sea, yo vengo de una familia donde mis papás tuvieron 10 hermanos, 8 hermanos, yo tengo solo un hermano, mi hermano y yo tenemos cada quien un hijo, o sea, cada vez se va reduciendo la familia y entonces pues no hay como mucho de dónde agarrar, ¿no? Sí, y a veces aunque estén, o sea, no necesariamente el que estén significa que va a haber una red de contención. Qué bien que cuando lo hay el trabajo se reparte, pero siempre hay alguien, siempre hay una persona que tanto por motivos de logística como por razones de organización es quien más carga con este tema de los cuidados del cuidador, que van desde la parte física de alimentar, bañar, cuidar, mover, hasta llevar a sus terapias, a sus consultas, que lo revisen, que la revisen, pero también tiene que ver con este acompañamiento, con estar presente, acompañar a la persona a la que se cuida o al enfermo, con amor, con cuidado, con cariño. Si todo eso empieza a generar una sobrecarga muy fuerte, muy extenuante, y cuando no se habla sí deriva no solamente en problemas de salud, sino también ya en temas personales, te replanteas
que de esto se trata la vida, de esto, esto va a ser siempre, y llega un punto donde sí todas las emociones pues se desbordan. A mí me parece un tema muy interesante, además que muy actual. Las estadísticas nos dicen que la población a nivel mundial pues está envejeciendo. O sea, cada día se necesitan más cuidados, o sea, más cuidadoras y cuidadores. Y eso nos tiene que tener muy alertas. O sea, este tema no solo es para quienes tienen un familiar enfermo, para quienes sus papás ya son muy grandes y los tienen que cuidar, a quien tiene tal vez un hijo o una hija con necesidades especiales. Es para todos. En algún momento todas y todas vamos a cuidar a alguien o vamos a ser cuidados. Y tenemos que tener muy claro que este tema está ligado al bienestar integral. Hablamos muchas veces de felicidad, aquella que todas y todos añoramos, ese estado en el que vamos a estar en plenitud, pero la felicidad no puede ser entendida sin el bienestar. Y el bienestar tiene que ver con el cuidado. El cuidado del otro, ¿sí? Es uno de los, digamos que es una de las dimensiones, pero sobre todo el autocuidado. El autocuidado es básico y justamente ustedes van a decir, a ver, pero no todo comunica es un podcast de comunicación que tiene que ver estos temas, pues porque en el autocuidado una de las mayores herramientas que podemos utilizar es la comunicación, comunicar cómo estamos, desde los bebés, o sea, aunque un bebé no sabe hablar, se comunica a través del llanto, a través de señales, ¿no? El lenguaje no solamente es verbal, en realidad existe ese lenguaje no verbal que comunica aún más. Y entonces, en este bienestar, la comunicación juega un papel fundamental, el comunicar qué tal estamos. Yo de este contexto que nos han dado del cuidado y el cuidador, resalto mucho un análisis que hay que hacer, bueno, digo, este tema es muy amplio, pero de la culpa. Porque muchas veces, cuando tú tienes un familiar enfermo, un familiar adulto mayor, alguien a quien tú cuidas, sientes que no merece ser cuidado porque alguien más lo necesita. Claro. O sea, por eso existe una carga de culpa. Te pones en segundo lugar. Y la culpa, como tal, es una carga que cuando no comunicas, ahora sí que no expresas, por no usar la palabra comunicas, cuando no expresas, cada día se vuelve más pesada. Sí. Y hay un diálogo interno que entra en juego. Les recomendamos que vayan a ver nuestro episodio del diálogo interno, que hace que se magnifiquen las cosas. O sea, no solamente es el cuidado que realmente tienes que llevar a cabo en la parte física, material, sino que además hay una carga mental que hace que esto se vuelva más difícil y una complejidad de situaciones que de verdad hay muchas personas que están cargando con el dinero, con el tema médico, con la falta de sueño. Claro, con de verdad estar solos. Sí. No tener nadie a quien recurrir que les pueda ayudar. Sí. Pero sobre todo yo resalto la culpa que existe de yo no lo necesito, el que lo necesita es él. Él porque él ya es mayor, porque tiene su tratamiento, porque esto, porque el otro, ¿no? Porque tuvo un accidente. Exacto. O porque es menor. Exacto. Por ejemplo, pienso en los papás que tienen hijos con algunas condiciones especiales que van a requerir ser cuidados por siempre. Pues lo que siente ese papá o esa mamá, pues debe ser terrible, ¿no? Entonces viene la primer fractura a nivel familiar, que pues comunicación en la familia. Cuando hay un niño, un bebé que tiene alguna condición especial, lo primero que se rompe es la pareja, ¿no? Porque uno culpa al otro de que por tu culpa y por eso hay mucho divorcio, por tu culpa, y se fractura la relación del matrimonio. Y entonces uno de los dos carga con el bebé o con el niño o la niña, ¿no? Y se va extendiendo. Cuando es, por ejemplo, que ya una persona en edad adulta tiene un accidente y pues tiene que ser cuidado por otros, es otra situación también, pero fractura la familia. Cuando hay un adulto mayor que presenta pues casos como Alzheimer, demencia, cualquier cantidad de cosas, o simplemente porque son ya adultos mayores y se vuelven muy necios, van fracturando a la familia porque pues ellos cuentan que son muy maltratados, ¿no? Cuando a lo mejor no es cierto. Pues bueno, hay una serie de situaciones que primero pues se fractura la familia.
Entonces creo que ahí la comunicación es muy importante para que no se fracture o la pareja de papás que tienen a un niño con alguna condición, o toda la familia, o los hermanos, ¿no? Que están luego, pues es que tú no lo cuidas, siempre estoy yo, bla. Entonces, la comunicación primero dentro del núcleo familiar para no fracturar porque hay un cuidador principal que está agotado. Sí, yo creo que tienes mucha razón, y antes de esto creo que nos hemos que ir un poco más hacia atrás. Nosotros aquí en Todo Comunica siempre hemos hablado estamos muy en contra de la posición de víctima y de la posición de que todo a mí, todo me pasa a mí. Pero es complicadísimo cuando una situación así se presenta en la familia, no evitar sentir que todo te abruma, que todo te rebasa, que todo es demasiado difícil. Sin embargo, cuando lo vemos desde otra perspectiva y vemos las cosas como, bueno, así son las cosas, ¿no? No las podemos cambiar. Cuando llega este primer momento de aceptación de que así son las cosas y que aunque quisiéramos ya no van a ser distintas o no pueden ser distintas o no serán distintas, empieza también otro proceso, que ya es asumir que ahora es así. ¿Y ahora qué hacemos con eso? Yo sé que suena muy sencillo y sé que suena quizás hasta, no sé, superficial, porque solo quien vive algo así puede dimensionar qué tan difícil es que tu vida cambie de un momento a otro, o que tu vida veas cómo se va acotando en espacios, en tiempos, en disponibilidad de recursos. Pero cuando aceptas que así son las cosas y que hay mucho de lo que no puedes cambiar y que hay mucho de lo que no está en ti, también comienza otro proceso de decir, bueno, esto es lo que hay, ahora esto que tengo, ¿cómo lo comunico? ¿Cómo lo digo, no? Y es un proceso de hablar como decimos aquí en México, a capa abierta, y decir ampliamente, esto es lo que hay. Tenemos esta situación, familia, esto está pasando, ¿cómo vamos a enfrentar esto o cómo vamos a llevar esto? Pero al final, al ser una situación casi siempre súbita, casi siempre de golpe, porque aunque sabemos que nuestros papás están envejeciendo, la mayoría de veces nos cae de golpe el entrar a cuidar, ¿no? Yo tengo la fortuna de tener familia muy longeva, que tú ves que ya están ahí 80 años y siguen caminando y dices, bueno, ese momento todavía no, pero llega un momento en que ya empieza ese momento, y ahí es a donde sí se pueden poner las cosas complicadas. Entonces, ante este panorama, dejar atrás un poco el por qué a mí, por qué yo, y entrarle a la circunstancia como es. De lo que estás mencionando, Yuli, yo quiero retomar dos cosas. Lo primero es en cuanto a lo que resaltas de la aceptación, que justamente aceptar la situación, esto te va a ayudar a tener, pues, sobrellevar las cosas de mejor manera, pero a veces se confunde. Claro. La aceptación se confunde con la resignación y no son lo mismo. Porque cuando mucha gente dice que lo acepta, en realidad lo que hizo es que se resignó. Y resignarse trae una carga de repudio. Porque estás ahí, ni modo. Ahora sí, es el ni modo. Aquí estoy. No lo estás haciendo con agrado. Porque no puedes, porque la situación es muy difícil, porque no es justo, por 1000 cosas. Eso es resignación. Ideal justamente es llegar a la aceptación, donde puedes agradecer lo que te está pasando. ¿Cómo saber que lo estoy aceptando o que me estoy resignando? Si no puedes dar gracias, te estás resignando. Claro. Entonces, justamente en esa claridad, sí, hay que aceptarlo. No es fácil, no todos lo pueden hacer, las circunstancias son muy diversas y es difícil decirle a alguien, acéptalo. Claro. Eso solamente nace del corazón, sí, ¿no? Nace del corazón. Y en el otro momento también hablamos mucho, y aquí en este podcast hemos hecho muchísimo hincapié en una de las máximas habilidades de la comunicación, que es la empatía. Y la empatía en este tema, justamente hoy en este episodio, vamos a darnos cuenta que no es lo que habíamos dicho. ¿Por qué? Porque la empatía no es tan fácil, ponte en los zapatos del otro y ve qué fácil es. No. Realmente ser empático es sumamente difícil. Y lo dijiste, Yuli. Los que hemos vivido una circunstancia así, podemos tal vez entenderlo. Pero quienes no lo han vivido, no lo pueden entender de esta manera. ¿Por qué? Porque de verdad hay cosas que solamente estando en el lugar puedes
entenderlas. Claro. No la puedes experimentar desde esa mirada. Puedes tratar de saber qué es lo que la otra persona, pero jamás vas a poder tener ese pensamiento que tendrías cuando a ti te ocurre. Y eso en el cuidado del cuidador es muy importante, ya que muchas veces vamos a escuchar las voces de gente externa, con las mejores intenciones. De verdad, es gente muy linda, que te dice, cuídate, ¿por qué no haces esto? Déjalo, Claro, si tanto te está agobiando. Sí. No, es que es muy fácil. Sí. Acéptalo. La propia aceptación dicha desde alguien que no lo está viviendo es casi un insulto. Sí, por supuesto. ¿No? Entonces, aquí es donde tenemos que ver que esta complejidad lo que nos lleva es a un trabajo aún más profundo. La comunicación es una herramienta fundamental, pero no es la panacea. Sí. Se tiene que complementar con un trabajo mental, con un trabajo, yo diría, en este tema, incluso espiritual. Sí. O sea, es un trabajo profundo para poder agradecer que lo que te está pasando es lo que te tiene que pasar, que es en el momento que tiene que pasar y que si estás ahí, puedes dar lo mejor de ti. Pero eso no es fácil. Sí, no, nada Sí, fácil. incluso ahorita que lo comentabas, ni siquiera las personas que lo viven no lo viven desde donde están colocados, ¿no? No lo vives Cada igual. persona tiene un rol distinto y desde esa mirada viven las cosas muy, muy diferente. Entonces, creo que ahorita que bien lo decías, la empatía se transforma en otra cosa mucho más profunda, porque no es solamente tratar de comprender lo que está viviendo el otro, sino también entender que por mucho que quieras, no puedes entender cómo está pasando la otra persona. No puedes entender su enojo, o su rabia, o su frustración, o su malestar, o que de pronto se amargó el carácter, o que de pronto se volvió insoportable. O que está llorando. Claro, porque por mucho que tú lo intentes, aun cuando estén viviendo la misma circunstancia, no es igual. Desde que tenemos personalidades distintas hasta que tenemos roles distintos, ¿no? Claro. No es tan sencillo. Este programa lo hemos, ya lo habíamos platicado, sin embargo lo hemos planeado mucho porque precisamente como sabemos que podemos tocar fibras muy sensibles y que podemos tocar situaciones que la mayoría de las personas pueden decir, tú lo dices porque no sabes. Y efectivamente, a lo mejor, desde mi caso, se trata de un adulto mayor, pero de verdad ni remotamente me puedo imaginar lo que es cuidar a un menor, lo que es cuidar a un recién nacido que tiene circunstancias especiales, a un recién nacido en circunstancias más regulares. Eso debe ser muy complicado, ¿no? Pienso, por ejemplo, alguien que tiene que vigilar la alimentación, el oxígeno, todas esas cosas que te cambia desde hábitos de sueño hasta relaciones de pareja, relaciones familiares, de amistad. Así que la empatía se transforma en algo muchísimo más profundo, como decía Cele, que sí tiene que ir acompañado de un proceso más amplio, pero también de poder decir ayuda, necesito ayuda, porque si no lo expresas, la mayoría de las personas no sabe o no puede comprender qué es lo que requieres, ¿no? No lo van a adivinar, ya lo hemos dicho en otros episodios, pero creo que el siguiente paso entonces es expresarlo. Esto estoy sintiendo, esto estoy pasando, ¿cómo? ¿De qué manera me pueden ayudar todos? Y al igual que lo dijimos cuando fue el episodio del duelo, pues no dar consejos a la gente, porque todas las cosas que acabas de mencionar te caen como una cubeta de agua a veces fría. De verdad hay que tomar espacio, porque dices, tú no le puedo aportar algo bueno en este momento, sé que lo que le digas te lo voy a lastimar. Y es con la mejor intención, sí, pero pues no. Entonces, ¿quieres ayudar a alguien que está sufriendo, ya agotado, cuidando a algún enfermo? Llévale algo, o sea, pregúntale qué quiere, qué necesita, qué puedes hacer por él o por ella. Porque a mí me hubiera encantado que alguien llegara y me dijera, ¿qué puedo hacer por ti? Claro. ¿En qué te ayudo? ¿Ya traes comida? ¿Ya tienes súper? O sea, me hubiera encantado, ¿no? Fíjate que eso es lo que yo creo que es un cambio de paradigma de la comunicación. A diferencia de todos los episodios en los que sí privilegiamos mucho de esto de exprésalo, yo creo que aquí es muy difícil y tenemos que usar esa empatía verdaderamente profunda de saber que esa culpa que a veces carga la gente o esa situación que la hace ver una realidad reducida
a lo que está viviendo en ese momento, que puede parecer muy trágico, pero que tú no lo ves así. Dices tú, ay, pues qué bendición de que tenga su papá, aunque esté enfermo, pero lo tiene. No, esa es una gran bendición, ¿no? O sea, puedes pensar, y sí es real, pero en ese momento solo ves una persona que se queja, que tiene mucho dolor, que te gustaría que no estuviera sufriendo, o sea, muchas circunstancias. Yo pienso que el paradigma que cambia es el siguiente, que en todo decimos que lo diga, y aquí hay que entender que hay cosas que no se pueden decir, y que justamente, como dice Selva, hay que llegar justamente en una actitud de no estar esperando a que la otra persona nos diga nada, exacto, de no estar esperando que nos diga nada, pero sí ofrecer. O sea, a mí me queda yo que, bueno, las tres hemos pasado pues por ese lamentable y doloroso momento de perder a nuestro padre, pero para mí una de las cosas que más me hubiera gustado es que la gente me hubiera llegado a dar algo. O sea, no por el valor de las cosas, no. Café, así, exacto, es justo, por decir, yo empatizo con tu dolor, pero no necesito decírtelo. O sea, porque para mí, o sea, es como yo lo vivo, eso tenía que ver con sí le importa. O sea, sí está pensando en mis necesidades. Más allá de esta circunstancia, me está viendo como una persona que en este momento necesita, aunque yo no lo pida. Ese siento que para mí es un cambio de paradigma, de entender que la comunicación no es solamente las palabras, es también lo que tú le das al otro. Sí, que sea realmente una empatía, ¿no? Yo creo, y porque personalmente yo siempre lo expresé, y yo sí decía, no, pues yo me siento así, o sea, yo siempre he expresado lo que siento, y cuando escucho que otra persona está pasando por algo similar, lo único que hago es escucharla, porque eso es la empatía, ¿no? Que no la aconsejes, la escuches. Nada más, ya para ir cerrando, quisiera darle un tip. Si tú estás cuidando a un adulto mayor y tienes problemas de relación con esa persona adulta mayor, porque pues ya es adulto mayor, y tú eres, por ejemplo, la hija que cuida a la mamá, y cuando uno está cuidando a un adulto mayor, se vuelve muy complejo porque uno, hijo, le da órdenes al papá o a la mamá. Cambia el rol. Porque lo estás cuidando, porque, oye, no puedes tomar coca, te hace daño a la piña, bla. Entonces, el hijo o la hija cuida al papá, ¿no? Y entonces le da órdenes. Y eso no se puede. Eso en comunicación, axioma de comunicación, complementariedad, simetría. No puedes tú dar órdenes si estás en un nivel inferior a un superior. O sea, si tú eres el hijo, no le puedes dar órdenes al papá. ¿Se acuerdan de los patos le tiran a las escopetas? Pues igual. Entonces, tú como hija, hijo cuidador, no puedes ordenarle a tu mamá o a tu papá que estás cuidando. Tienes que ver de qué manera se lo dices, porque además luego se vuelve una dinámica muy compleja. Tienes que ver de qué forma se lo dices, pero no puedes darle una orden. Ejemplo rapidísimo. Ya para ir cerrando. Papá, siéntate a comer, ya está la comida. Es una orden. Siéntate a comer. Y entonces papá no llegaba, no quiero comer. Cuando yo le empiezo a decir, papá, ya está la comida, cuando tú quieras comer me dices, ya no se oye como orden. Ya le cedo su poder, que él decida si le sirvo o no. Entonces, son estrategias de comunicación muy, muy simples aparentemente, pero que yo les recomendaría, si estás atravesando por una situación de cuidar a un adulto mayor concretamente, pues que revises cómo te comunicas. O sea, ¿lo estás haciendo como una orden? No le puedes dar una orden a un adulto. Yo creo de verdad que este tema nos da para muchos episodios. Sí me gustaría invitarlos a que nos platiquen, nos expresen a través de nuestras redes sociales si lo han vivido o si lo están viviendo, cómo ha sido este proceso. Porque también en esta retroalimentación que ustedes nos dan a través de redes sociales, también nosotros aprendemos otras realidades que pues no tenemos definitivamente, pero que también nos ayudan a ir abriendo más mecanismos de comunicación que permitan que estas situaciones sean más llevaderas. Definitivamente no creo que aquí, como decía Cele, la comunicación no es una panacea y particularmente en esta situación no lo va a resolver todo. Sin embargo, si ustedes también nos comparten, nosotros, es un tema que además de que lo hemos vivido, nos importa porque lo hemos
percibido y lo hemos constatado, que cuando no se atiende, fractura no solamente a las personas, fractura a las familias completas. Y este podcast tiene esa intención de proveer las herramientas para que las familias cada vez estén mucho mejor, tengan mejores habilidades, mejores herramientas. Pero sí sé que esto tiene que continuar porque es un tema muy profundo. Ahorita hablabas acerca de cómo las personas en un rol no pueden sobrepasarlo, no se puede mezclar, pero esa es una circunstancia. Pero también tenemos que hablar de qué pasa en la comunicación de pareja, ¿no? Claro. Cómo esa también se va cambiando, qué pasa en la relación con los otros hijos cuando cuidas a alguien y hay más hijos. Entonces, este tema seguramente no va a terminar aquí, les invitamos a que nos escriban, pero que estas herramientas que se han compartido ahorita sean como la punta de lanza para abrir la conversación. Sí, totalmente. Yo tengo una idea que digo, sería como un experimento muy, muy agradable, muy padre, así como existen círculos de lectura, círculos justamente de ternura o de desahogo de esta culpa, porque puedes empatizar más con personas que han vivido circunstancias, aunque no son las mismas, pero que se puedan compartir estas penas cuando estás en el cuidado de alguien. O sea, ese momento para salir y poder tener a alguien que te escucha, pero que sabes que también te escucha desde una situación compleja, ¿no? Y que se compartan estas situaciones porque hablar hemos dicho cura, ¿no? Libera, hablar sana, justamente. Y en eso va el cuidado del cuidador, en que busquemos las herramientas, los métodos para poder estar bien. Para autocuidarse. Exacto, y es que es así el cuidado. No esperes que los demás hagan por ti lo que tienes que hacer. La única persona que te puede cuidar eres tú mismo. Cuando tú estás cuidando a alguien, estás teniendo una oportunidad que muchas veces se vuelve una prueba, un reto difícil. Pero también el reto no está en el otro, está en uno. Y por eso es que estos círculos sería muy interesante, no sé, tal vez sí existan y no lo sé, pero que pueden ayudarnos a curar un poquito, a tener ese como de un desafogo, desahogarse, exacto, desahogarse para liberarse de este dolor que de verdad lleva mucho, yo así lo siento, de culpa. Sí, es con lo primero que hay que trabajar, porque la culpa, ya lo hemos dicho en otros episodios, no abona, en realidad hay que cambiar por una figura, pero en este caso es muy comprensible. Bueno, pues nos estamos acercando. Quisiéramos quedarnos aquí. Sí, porque les decía que es un tema muy largo, muy amplio. Esperamos sus comentarios. Y pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en este episodio. Sí, si se quedaron con dudas o si quieren más tips, nos pueden escribir y con mucho gusto les pasamos algunos tips. Ya lo vivimos, lo hemos estudiado y además, bueno, pues de eso se trata con la comunicación en familia. Y es una gran necesidad, de verdad, es una gran necesidad. Y estamos para apoyarles. Así es, pues que nos manden sus temas para poder. Y la próxima vez, si quieren, hablo de las relaciones de pareja. La comunicación en relaciones de pareja, ¿les late? No, está excelente, ¿eh? Sí. Sí, bueno, pues nos vemos en el próximo episodio aquí en Acento 21. Por Acento 21 todo comunica. Gracias. Bye. Gracias.